invitamos a disfrutar de unas bendiciones hermosas en la casa del Señor. Amén. Todo esto también pasará y nos volveremos a gozar en la presencia del Señor. Así que yo quiero que vayamos a una porción de la palabra del Señor. No seré muy gravoso, seré breve en esta palabra, pero con la ayuda del Señor, mi invitación es que usted reflexione un poco en lo que el Señor tiene como promesa para nosotros el día de hoy. Y rápidamente le voy a pedir que se vaya a la porción de la palabra del Señor para el día de hoy. Mateo capítulo 24, versículo 13. Mateo capítulo 24, versículo 13. Tiene una porción de donde yo quiero extraer un mensaje para la iglesia del Señor en esta tarde. Un mensaje hermoso que nos invita, nos reta, nos da a nosotros un deseo de llegar hasta el final. Nunca el principio de un trabajo, nunca el principio de una labor y de un proyecto, nunca el principio de una construcción parece hermoso. Si alguien ha empezado una construcción, por ejemplo, al parecer viene el principio viene como con desorden, viene con materiales tirados por todos lados, materiales de construcción, se pone laborioso poder caminar entre los materiales y al parecer todo es un desorden, porque no es lo bonito la construcción, sino al final, cuando vemos la construcción, entonces decimos, valió la pena, es el final lo que nosotros esperamos ver. Si alguien está estudiando una carrera, el principio no es bonito, el principio es sacrificio, lágrimas, desvelos, cansancio y a veces, ¿por qué no?, fastidio de aquellos que están llevando a cabo la carrera, porque eso no es lo bonito es cuando alguien le dice, ¿cómo está, licenciado? ¿Cómo está, doctor? ¿Cómo está, arquitecto? ¿Cómo le va, ingeniero? Entonces, eso lo disfrutamos, porque el principio y el proceso no es bonito, lo que es hermoso es el final. Amén. Y Mateo capítulo 24, versículo 13, que vamos a ver allí en la palabra del Señor, ahorita que mi hermano Edgardo me lo ponga, así que vamos a verlo, así en Mateo capítulo 24, versículo 13, vamos a tomar una porción de la palabra del Señor y veamos lo que viene al final. En esta crisis que estamos pasando, esto no es bonito. Estas circunstancias que estamos viviendo, nadie las esperábamos. Nadie esperábamos esta clase de situación. Es más, verdaderamente jamás me pasó a mí. Yo pensaba realmente en mi corazón que la iglesia podía ser probada nuestra fe, que íbamos a tener quizás problemas económicos, necesidades económicas, que ahora las tenemos, o sea, aparte de todo el problema que hay necesidades económicas, pero pensamos solamente en las necesidades económicas. Pensamos en el trabajo de algún día acabar de pagar un edificio, pensamos en el trabajo de algún día mejorar esta iglesia, pensamos en el trabajo si algún día tuviéramos que movernos de aquí para tener un parqueadero más accesible. Pensamos en tantas cosas, pero no pensamos realmente que un día, de la noche a la mañana, las iglesias iban a estar cerradas. Eso no pasó por nuestra mente, eso no pasó por nuestras ideas, eso no lo esperábamos realmente. Cuando se escuchó los rumores de la enfermedad, de la epidemia, del virus que estaba en China, todavía hasta ahí pensábamos que eso estaba muy lejos como para que llegara a los Estados Unidos. Pero qué sorpresa tan grande que en un abrir y cerrar de ojos, la epidemia, ese virus, estaba traspasando las fronteras y llegó a los Estados Unidos. Como antes hizo estragos en otros países, en otras entidades, en otros pueblos, en otras culturas, viene arrasando y viene dejando secuelas, lágrimas, dolor, muerte, destrucción, crisis económica, y no esperábamos que nos llegara. Así tantas cosas en nuestra vida, no esperábamos que nos llegara esta situación, pero le aseguro, mi hermano, que si nosotros llegamos al fin de esta crisis, si nosotros llegamos al fin de este problema, si nosotros llegamos al fin de esta situación, vamos a alcanzar un premio de parte de Dios.
Y esto es lo que nos dice Mateo. El principio es muy difícil, pero el final tendrá recompensa. Mateo capítulo 24, en el versículo 13, nos dice algo muy hermoso. Más, dice la palabra del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. La palabra perseverancia, constancia, seguimiento, esfuerzo, lucha por continuar hasta el fin. El proyecto de vida es llegar al otro extremo, es llegar al final de este problema. Muchas veces se dijo que este problema terminaba para el 10 de abril, estábamos libres de este problema. Se extendió para el 19 de abril y el 19 de abril habría pasado lo que habría pasado, en las circunstancias en las que nos encontremos, la epidemia iba a ser controlada y se acabó el problema hasta el 19 de abril. Después se corrió el rumor que no se podía para el 19, que tal vez el fin del mes de abril estaríamos libres de este problema. Otra noticia nos dice que para el 10 de mayo estamos oyendo por ahí rumores de que en mayo todavía va a estar el problema tan fuerte que lo están corriendo para julio. Y a este paso quizás se acabe el año y no tengamos nuevamente una situación controlada, los cultos regulares, nuestros trabajos regulares, nuestra economía regular. Va a haber crisis, va a haber circunstancias difíciles, porque esto es como todas las cosas. Esto que estamos pasando solamente es la siembra, la cosecha viene mañana o pasado. ¿Qué es lo que pasó? ¿Cómo quedamos económicamente? ¿Cómo quedamos moralmente? ¿Cómo quedamos físicamente? ¿Cómo quedó nuestra salud? ¿Cómo quedó nuestros pensamientos sobre todo lo que pasó? ¿Cómo quedamos afectados? ¿Cómo quedó nuestra familia? Va a haber tantas circunstancias difíciles en las que el Señor nos vuelve a hacer el llamado. Hay que perseverar hasta el fin. Hay que perseverar hasta el fin. Hay que luchar hasta el fin. Porque al final de todo esto, la vida eterna, la salvación, la protección de Dios, el premio del llamado, del supremo llamamiento que nos ha hecho el Señor, al final de todo esto, Dios siempre nos estará esperando con bendición de su presencia para nuestras vidas y volvernos a reafirmar. Les dije que estaría con ustedes, que no estarían solos, porque yo voy a estar con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. El que persevere hasta el fin. Eclesiastés capítulo 7 versículo 5 nos hace una invitación, el proverbista, el sabio Salomón, y nos hace una invitación muy importante. Nunca es bueno el principio, sino el fin. Eclesiastés capítulo 7 versículo 5 dice: mejor es oír la reprensión del sabio que la canción de los necios. Mejor es oír la reprensión del sabio que la canción de los necios. ¿Qué invitación nos está haciendo Salomón en esos versículos? ¿Qué llamado nos está haciendo Salomón en esos versículos? ¿Sabe que lo que estamos oyendo, las canciones de los necios todos los días? Todos los días, mi hermano, si usted pone la televisión, las noticias, si usted está conectado de esas veces que le dicen píquele para que reciba la señal de cualquier noticia que llegue del coronavirus, las 24 horas del día, usted va a estar escuchando la canción de los necios. Está peor la situación, el coronavirus ha aumentado, más infectados, vienen nuevas reglas, el gobierno está restringiendo, el gobierno no quiere que salgan, todos tienen que usar esto, todos tienen que cerrar su negocio, todos tienen que quedarse en casa. Cada día la canción de los necios. Se nos olvida que hay palabras de aliento a través de la palabra de Dios. Se nos olvida que hay palabras de ánimo a través de la palabra de Dios. Se nos olvida, mi hermano, que Dios nos ha prometido estar con nosotros. Se nos olvida que donde hay palabras de aliento y no de necios es a través de la presencia de Dios en oración. Pero preferimos estar oyendo las canciones de los necios. Una y otra vez, mi hermano. Mire que yo trato de estudiar e informarme. Hay tantas personas que se enferman
solamente por lo que oyen. Sus enfermedades están aquí, ya les duele, ya sienten, les duele la garganta. Si les dio poquita temperatura, chéquenme, que no vaya a ser. Hay tanto daño por meter canciones de malas noticias de los necios que están atacando. Ellos están vendiendo noticias, a ellos les pagan por la información. Puede ser que el 20% de las noticias sean reales, pero el otro 80% son alteradas. ¿Para qué? Para llamar la atención y vender noticias. Canciones de los necios. Yo creo que con esto muchas personas me pueden entender lo que les estoy diciendo. Todos los días hay canciones de necedad. Pero el mismo proverbista en el versículo 13 nos vuelve a recordar algo hermoso. En el versículo 13, en el Mateo capítulo 24, versículo 13, nuevamente nos vuelve a recordar algo. Mas el que persevere, ¿hasta cuándo? Hasta el fin. El que persevere hasta el fin. El que siga adelante hasta el fin. Claro, aquí va a decir, alguien puede decir de aquellos estudiosos, aquí habla de salvación, el que persevere hasta el fin será salvo. Pero hagamos esta palabra de salvación no solamente a nuestra alma, sino a nuestra mente, a nuestro corazón, a nuestra vida, a nuestra familia, a nuestro hogar. Hay que perseverar en nuestra fe, hay que perseverar en nuestra confianza, hay que perseverar en nuestra búsqueda, hay que perseverar en nuestra oración, porque al final será mejor para nosotros. Ahí mismo en Eclesiastés capítulo 7 versículo 8, mi hermano, nos da otra invitación y nos vuelve a recordar, el proverbista nos vuelve a recordar un llamado muy especial. 7:8 dice: mejor es el fin del negocio que su principio, mejor es el sufrido de espíritu que el altivo de espíritu. El principio, lo que estamos viendo, la noticia, la situación, no se mira nada bien, pero el final será bueno. Imagínense la situación que estamos viviendo. Hago un llamado a todos nuestros amigos, hago un llamado. La situación que estamos viviendo y que nosotros podamos decir, estamos en las manos de Dios. Nuestra confianza está en el Señor, nuestra confianza está en Jesús, nuestra confianza está en que el Espíritu Santo nos guíe por toda verdad, nuestra confianza está en sus promesas. Y yo puedo decir, como dice el apóstol Pablo, si vivo, vivo para Cristo, y si muero, muero para Él. Tengo que tener confianza. Este principio se ve malo, pero Salomón también me recuerda, pero el final será de victoria, de amor, de conquista, de bendición de parte de mi Dios. El principio no es bueno. Cuando empezamos a ver cosas, cuando nosotros deseamos ver una construcción, como le dije en un principio, cuando deseamos ver el final de las cosas, nos parece a veces imposible. Oye, quiero empezar una construcción y decimos, el mismo Señor nos hace la invitación, ¿será que puedes empezar y terminar? No sea que habiendo empezado algo y no habiéndolo terminado, vengas a hacer la burla de muchos de los que te rodean. Eso dice la palabra del Señor. Entonces quiere decir que el principio es difícil, pero tenemos que contemplar que tenemos que llegar hasta el fin. Ahora el Señor nos dice, nosotros tenemos que perseverar en Él, buscando su reino, porque al final de esta historia, al final de esta crisis, nos vamos a encontrar con las bendiciones de Dios. Nos vamos a encontrar con la recompensa de parte de Dios. Cuando el Señor nos llama a nosotros a perseverar, el Señor tenía un plan divino en cada una de las cosas que mandó a Jesús hacer aquí a la tierra. Y mire, yo quiero invitarle, antes de entrar al centro del mensaje, invitarle a reflexionar lo que Jesús pensaba, cómo hablaba, de qué manera les decía a sus discípulos, tienen que estar siempre listos, porque hasta el final viene la recompensa. Marcos capítulo 3 versículo 9 les dice algo, y con esto entramos al centro del mensaje. Marcos capítulo 3 versículo 9 les hace un llamado a sus discípulos, a los apóstoles, y les dice, mire lo que les está diciendo, y les dijo a sus discípulos que tuviesen siempre lista la barca a causa del gentío, para que no le oprimiesen. La palabra que vamos a tomar ahí para nosotros, que somos perseverantes en nuestra fe, perseverantes en nuestra confianza, tengan siempre lista su barca. Estén siempre listos. Estemos siempre listos. Estemos siempre confiados.
Y cuando dice listos, claro, aquí está hablando de la barca, y le dice a los discípulos, tienen que estar siempre listos, porque cuando la multitud empezaba a apretujar a Jesús, Jesús solamente daba un paso, entraba la barca se alejaba de la orilla y desde el mar les estaba predicando. Siempre debía estar lista esa barca. Cuando nosotros tomamos este mensaje para nosotros, es un llamado a estar siempre listos para que el momento que el Señor nos pase o estemos pasando por una prueba, podamos estar siempre listos diciendo: yo sé en quién he confiado, yo sé que mi Salvador está conmigo, mi Redentor vive, y no importa la prueba y la lucha, Él estará conmigo. Si tengo que ir al pozo de los leones no me harán nada, porque Él será mi compañero, Él está conmigo. Yo siempre tengo que estar listo para cualquiera que sea la situación. Jesús hablaba de una barca. Yo quiero hablarle a usted de 3 cosas importantes en las cuales debemos estar siempre listos para seguir perseverando. Número 1, Hechos capítulo 13, versículo 43. ¿En qué debemos estar siempre listos? Ponga mucha atención, y esta es una enseñanza. No lo voy a hacer lo estoy haciendo a manera de predicación, pero con un poquito de espacio para tener entendimiento. Hechos capítulo 13, versículo 43. Este es el primer llamado a estar siempre pendientes, siempre listos. Dice la palabra del Señor: y despedida la congregación, muchos de los judíos y de los prosélitos piadosos siguieron a Pablo y a Bernabé, quienes hablándoles les persuadían a que perseverasen en la gracia de Dios. Perseverancia. Tenemos, este es un llamado. No solamente, yo no puedo decir: hermano, tienes que perseverar en la gracia, porque es un llamado a todos nosotros a perseverar en la gracia, a mantenernos firmes en la gracia. ¿Qué significa gracia? Es un regalo gratis, pero no por ser gratis. Dices: bueno, es gratis, sí, a ti te sale gratis, a ti te va gratis, tú lo recibes gratis, es gracia, es un regalo de Dios, pero a Dios le costó su Hijo, a Cristo Jesús le costó su vida, sacrificio, dolor, sangre derramada en la cruz del Calvario. Así que a ti te llega gratis, pero al Padre le costó la vida de su Hijo para que tú tuvieras esa gracia en tu vida. Así que esto es lo que dice el Señor. Estaban siendo exhortados, dice la palabra del Señor, a que perseveraran en la gracia. Tenían que perseverar en la gracia. Ese es el primer llamado. Perseverar en la gracia. Si no podemos perseverar en la gracia, mi hermano, no podemos valorar verdaderamente el sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario por nosotros. No vamos a llegar al final, y al final está la recompensa de la vida de nuestro Señor Jesucristo. Gálatas capítulo 1, versículo 15 nos afirma y nos confirma otra vez el llamado que tenemos como hijos de Dios a perseverar en la gracia. ¿En qué tenemos que ser cuidadosos y en qué tenemos que estar preparados? Dice la palabra del Señor en Gálatas 1:15. Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre, me llamó por... Ese es el llamado. Si te llamó por gracia, persevera en esa gracia. Si te llamó para gracia, persevera en esa gracia. Es guardarnos en el Señor y que esa gracia sea permanente en nosotros. Perseverar en la gracia. San Juan capítulo 15, versículo 5, el Señor Jesucristo, hablándole a sus discípulos, les habla de perseverancia, constancia, seguir adelante. San Juan 15:5 dice: yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, este llevará mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Y el llamado otra vez, ¿cómo tenemos que estar listos? Perseverando en la gracia. Fuiste llamado por gracia. Fuiste llamado por gracia. Y Pablo enseñaba en la carta de los Hechos que nosotros tenemos que ser perseverantes, constantes en la gracia. Y el Señor dice: el que no persevera, el que se aparta de mí, este no va a llevar fruto. Pero unidos a mí, tomados a mí, si viven pegados a mí, van a llevar mucho fruto. Pero les digo algo: si se apartan de la gracia,
Si se apartan de la gracia, sin mí nada podéis hacer. Tenemos que estar siempre listos en la gracia. Tenemos que estar siempre listos en la gracia a la que fuimos llamados. Fuimos escogidos, fuimos llamados, fuimos elegidos. Se nos da el regalo, gracia de parte de Dios. Persevera en ello, porque este es el llamado del Señor. Si no perseveras, sin Jesús, nada podéis hacer. Lo segundo a lo que fuimos llamados a estar siempre listos, mis hermanos, es perseverar nosotros en la oración. Número 2, segundo punto, es que nosotros tenemos que perseverar. ¿En qué tenemos que perseverar, pastor? Hasta el final. Sigue orando hasta el final. No ores. Muchas personas dicen, yo ya oré, el Señor va a hacer lo que va a hacer, va a pasarnos lo que nos va a pasar, si me muero me morí. Pero la Biblia dice, persevera en la oración. Sigue constante. ¿Hasta cuándo? ¿Qué dice el versículo 13 de Mateo? Hasta el fin. Cuando acabe la epidemia, cuando acabe la crisis, cuando lo financiero se levante, cuando volvamos al trabajo, cuando volvamos a una vida normal. Pero sigue, constante, hasta el fin. Sigue orando. ¿Sabe hasta cuándo? Hasta que llegue a la presencia del Señor. Allá no va a tener que orar, allá va a tener que cantar juntamente con los ángeles delante de la presencia de nuestro Dios. Mientras tanto, persevere hasta el fin. ¿Cuánto tengo que orar, pastor? La Biblia dice hasta el fin de sus días, hasta el último minuto de vida. Siga orando. Hechos capítulo 1, versículo 14 nos hace una invitación hermosa a nosotros para perseverar siempre en la oración. Hechos 1, 14. Y dice, y todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Muy importante, todos perseveraban. Perseverancia, recuerde la palabra que tomamos de Mateo. Perseverancia es perseguir algo hasta que llegues, hasta el final. Todavía no se nos acaba la vida, todavía no se nos acaba el tiempo, todavía no llegamos al final de la crisis, todavía no hemos pasado lo peor, todavía el Señor ha sido bueno con nosotros, su misericordia ha sido con nosotros, su gracia ha sido con nosotros. Así que persevera, mi hermano, sigue orando hoy, mañana, siempre. Sigue orando, porque nuestra oración debe ser hasta el fin de nuestros días. Colosenses capítulo 4, versículo 12, el apóstol Pablo vuelve a hacer un llamado. Colosenses capítulo 4, versículo 2. Y es muy hermoso la invitación del apóstol Pablo. Perseverar en la oración, velando en ella con acción de gracias. Así que el segundo llamado que le hago a la perseverancia es que usted persevere en la oración. Dos cosas importantes. Persevere en la gracia, persevere en la oración. Persevere en la gracia, persevere en la oración. La tercera porción de esta palabra es un llamado a perseverar en la palabra de Dios. Fundamentados, afirmados en la palabra de Dios, constantes en la palabra de Dios. Santiago capítulo 1, versículo 25. ¿Cómo le vamos a hacer, pastor? La palabra del Señor nos da consejo. Usted tiene que perseverar en la palabra, seguir la palabra, buscar la palabra, alimentarse de la palabra, comprobar la palabra. Hoy somos muchas veces, mire, hoy tuve una plática tremenda. Yo creo que no son casualidades, y Dios siempre tiene una palabra rema en el momento adecuado y correcto. Hoy estuve platicando con alguien y había una controversia bien tremenda de por qué nosotros no adoramos a María. Es que se tiene que adorar, es que es más fácil si le pedimos a la mamá va con el hijo y el hijo hace lo que la mamá le dice. Así que o usted no lo haría por sus hijos, o si sus hijos se lo pidieran. Así tenemos que adorar. Y yo les digo, bueno, pero también adoremos a José. ¿Cómo? Sí, José llevó una parte muy difícil al momento de que María concibió por obra del Espíritu Santo a Jesús.
José pensó en dejarla, pero se acordó que había una ley, que si una mujer era sorprendida en adulterio o si una mujer estaba encinta sin tener varón, la ley mandaba que esas mujeres se pusieran en el medio de la calle y todo el pueblo la apedreaba hasta que muriera. Y José pensó irse secretamente y abandonar a María, pero el ángel del Señor que le habló a María también le habló a José. Así que José se quedó con María por mandato de Dios, por revelación de un ángel. Sufrió todo lo que tuviera que sufrir, sabiendo que María llevaba en el vientre una criatura, un niño que no era de él y que tenía que creer la visión del ángel, que era obra del Espíritu Santo. Pero no solo eso, nació Jesús, se preocupó por Jesús, alimentó a Jesús, le compró pañales a Jesús, porque los bebés usan pañales y Jesús fue bebé, así que lo cuidó y a lo mejor hasta lavó los pañales de Jesús. Yo no sé qué tantas cosas pudo hacer, pero allí estuvo José en el crecimiento de Jesús, en el desarrollo de Jesús. La Biblia dice que cuando lo encontró en el templo enseñando ya tenía 12 años. Entonces José estuvo en la infancia de Jesús, cuidó de Jesús como niño. En Jerusalén lo conocían como Jesús, el hijo de José el carpintero. Así que también enseñó a Jesús hecho hombre, lo enseñó a trabajar, lo enseñó en la carpintería, trabajó con José. Imagínense que José siempre estuvo al lado de Jesús. Hay que honrar también a José. Y se queda viendo el hombre y le dice: no había pensado en eso. Y esto está en la Biblia. Habla más de la historia de José a través del desarrollo y el crecimiento de Jesús que de María. María solamente fue el instrumento, pero José fue el encargado de educarlo, protegerlo, cuidarlo, amarlo, como el ser humano que era el niño Jesús. Este era José. Así que si vamos a la Biblia nos vamos a encontrar que si uno recibe honra, otro debe recibir honra. Si el esposo, la esposa; si la esposa, el esposo. Por eso la Biblia nos dice que nosotros tenemos que poner nuestros ojos en el autor y consumador de nuestra salvación, que es Cristo Jesús. Porque si empezamos a honrar a los seres humanos, entonces honraríamos a María, al papá de María, al abuelito de María, igual de José, la familia de José y todos. Y entonces desviaríamos nuestras miradas del autor y consumador de nuestra salvación, que es Cristo Jesús. No tengo nada contra mis hermanos, mis amigos, pero sí el propósito central es: vayamos siempre a la palabra del Señor y confirmemos lo que el Señor nos manda, que debemos de hacer los que tenemos fe. Importante, perseveren en la oración. Segunda de Timoteo capítulo 13, versículo 14. Lo segundo es que necesitamos perseverar en la palabra. Gracia, oración, palabra. Segunda de Timoteo capítulo 3 versículo 14. Y es un llamado que nos hace el apóstol también al ver la iglesia en necesidad. Le dice: pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido. Tres cosas importantes le he dicho el día de hoy. Le he hecho un llamado a perseverar en la gracia. Dice Salomón: este principio es difícil, pero el final es mejor que el principio de todo negocio. Así que cuando empezamos a orar nos parece imposible, pero al final verás la mano de Dios sobre tu vida, sobre la vida de tu familia, sobre la vida de tus hijos, sobre tu hogar, sobre los que amas. Verás el sustento y el pan de cada día. Dios lo pondrá en tu mesa a través de la oración. Persevera. Hoy nos parece una lucha y un sacrificio, pero sé que la bendición va a alegrar tu corazón. Persevera en la gracia. Esto es muy importante. Gracia es el regalo inmerecido de parte de Dios, pero no es barato. A Cristo Jesús le costó su vida, así que persevera en la gracia. Y tercero, persevera en la palabra. Dice la palabra del Señor que cuando hablamos la palabra de Dios debemos ser no oidores olvidadizos, sino hacedores de la palabra. Hacedores, personas que practican la palabra del Señor. Y el apóstol Pablo hace un llamado a recordar. Dice: pero persiste tú en todo lo que has aprendido. Todo lo que recibes tienes que seguir
constante hacia adelante. Sé persistente. Persistente quiere decir insistente. Siempre, pase lo que pase, yo voy a seguir confiando en cada palabra que el Señor me ha dejado como promesa. Yo voy a seguir confiando en que Dios va a mover su mano de poder. Voy a ser insistente, voy a ser persistente, porque sé en quién he creído. Tenemos que ser persistentes. Ahora es muy hermoso, mi hermano, Salmo capítulo 133 versículo 1, y con eso terminamos. Es un llamado de parte de Dios el perseverar hasta el fin. Vamos a terminar aquí. Salmo capítulo 133 versículo 1, dice la palabra del Señor: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Si tú eres constante, mi hermano, en la gracia del Señor, si tú eres constante en buscar en oración su presencia, si tú eres constante en buscar cada una de las promesas del Señor, el tener comunión con tus hermanos será agradable delante de Dios. ¿Por qué no podemos tener comunión unos con otros como Dios nos lo está pidiendo? Porque estamos descuidando la gracia. Cristo no murió solamente por ti o por mí. Cristo murió por todo el mundo. Así que esa personita que está a tu lado, el compañero de trabajo, también merece la gracia del Señor, y nunca la va a conocer si no le enseñan la gracia que hay en ti. Esa persona que es tu vecino insoportable jamás conocerá al Salvador que tú conoces si tú no estás orando por él. Y lo más triste, cuando nos confrontan, cuando nos hacen preguntas, si no somos constantes en la palabra del Señor, si la oímos pero no la guardamos y no la practicamos, y no somos hacedores de la palabra, ¿con qué palabra vamos a animar a aquel que está decaído, débil en la fe, triste o tal vez confundido, sin encontrar el camino de salvación? Termino esta palabra haciéndole un llamado. Dice la palabra del Señor: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Mirad cuán bueno. ¿Delante de quién? Delante de nuestro Dios. ¿Delante de quién? Delante de nuestro Salvador. ¿Delante de quién? De aquel que nos da la gracia. De aquel que nos hace la invitación que a través de la oración Él estará con nosotros cuando le busquemos con un corazón sincero. De aquel que nos dice: si se humillare mi pueblo, yo los oiré desde los cielos. Ahí debe estar dirigida nuestra oración. De aquel que nos da promesas en cada uno de los versículos. Es una promesa para nosotros. Y le hace el llamado a Josué: solamente te pido que te esfuerces y seas valiente. Es un llamado a perseverar. ¿Hasta cuándo? Hasta el fin. Si tú y yo perseveramos hasta el fin, nos vamos a encontrar con esta promesa de parte de Dios en nuestros hogares. Mirad cuán bueno. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Esta armonía estará en tu casa. Esta armonía estará en tu familia. Esta armonía estará entre tus hijos. Esta armonía estará con todos aquellos que tú amas. Esta armonía estará con todos aquellos que tú les deseas la bendición de Dios. Esta armonía es una promesa para que perseveres hasta el fin. Esa es la promesa del Señor. Dice la palabra del Señor: mas el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Mas el que persevere hasta el fin. ¿Hasta cuándo? Hasta el fin, mi hermano. Te invito a tomar esta palabra y ponerla en tu corazón. Persevera y está siempre listo en oración, en gracia y en la palabra. Y la promesa de Dios se hará una realidad en tu vida. El Señor les bendiga de una manera hermosa. Voy a estar orando por ti. Puedes mandar un mensaje a través de Facebook Live o por ahí el comentario en YouTube y pedirle a Dios que entre en tu corazón. Es tan sencillo, pero tienen que ser unas palabras que salgan de tu corazón. Dile de esta manera: Señor Jesús, quiero la armonía que prometes en tu palabra
para mi familia, para mis hijos, para las personas que amo, en mi área de trabajo. Quiero armonía. Quiero que esta promesa, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía, se haga una realidad para tener paz. Ven, Señor Jesús, a mi corazón. Perdona mis pecados, me arrepiento de ellos. Te pido que me limpies y me hagas una nueva criatura. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén y amén. Si has hecho esta oración, te aseguro que el Espíritu Santo ya empezó una obra en ti y te llevará hasta el fin. Verás sus bendiciones. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús, bendice a tu iglesia, bendice a tus hijos, tu pueblo, bendice a todo aquel que te busca en oración, aquel que toca la puerta, dice tu palabra, el que llama, tú le abres. Señor, que toda oración sea contestada, que tu gracia se derrame sobre cada vida, Señor. Y todo aquel que invoque el nombre de Jesús será salvo. Es tu promesa, Señor. Contesta la oración de tus hijos, de tu pueblo, de todo aquel, Señor, que humillado delante de tu presencia clama a ti. Escucha, Padre, la oración de tus hijos. En el nombre de Jesús, Señor, tomamos promesa. Conforme a tu palabra declaramos, Señor, que tú eres el pastor de nuestras vidas y que en ti nada nos faltará. Gracias, Padre Santo, por tu sustento, tu provisión, el pan de cada día y la bendición a cada uno de nuestros seres amados. Todo, mi Dios, te lo decimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y a ti, mi Dios, sea toda honra,